Muy buenos días, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este día jueves. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y que el Señor esté fortaleciendo a lo largo de este día, el 9 de julio, feriado en Argentina, Día de la Independencia. Damos gracias al Señor por este día tan significativo para nosotros los argentinos y oro para que disfrute de este día junto a sus seres queridos y que oremos también por nuestra amada Argentina, por nuestra nación tan hermosa que el Señor nos ha permitido nacer y vivir aquí. Hoy vamos a finalizar el Salmo capítulo 26, vamos a leer el verso 12 y David hace una declaración que creo que tiene que ser la clave de nuestra vida. Creo que en este versículo está encerrado lo que Jesús dijo, que es el todo para nosotros. Ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Creo que ese tiene que ser nuestro objetivo como cristianos, como personas civilizadas y peregrinos también en este mundo. Demostrar al mundo que se puede amar a Dios y que se puede amar al prójimo de la misma manera en que nos amamos nosotros. Amar al prójimo es buscar el bienestar, es no perjudicar a lo demás, sino brindarle todas las herramientas posibles para su crecimiento, para su cuidado, etcétera, etcétera. Y creo que David en el versículo 12 lo expresa de una manera maravillosa. Por eso que le hemos titulado a este devocional, Seamos diferentes al resto. La segunda parte, la primera parte fue en el día de ayer, donde la mayoría de las personas en este mundo no ama a Dios y muy pocos son los que aman al prójimo. Soy honesto y he conocido a personas que no son cristianos, pero que sienten un amor por la otra persona que es digno también de imitar. Y la oración de uno, ¿verdad?, es que el Evangelio les resplandezca en el corazón y que puedan aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero hay cristianos que amamos a Dios, pero también amamos al prójimo, y eso es lo que el salmista nos va a enseñar. Te invito a leer, a abrir tu Biblia en el Salmo 26, en el verso 12, o sea, el último. Aquí David cierra su declaración, David cierra su descargo en cuanto a las acusaciones que recibía, y él dice, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. La palabra, perdón, este versículo se divide en dos partes. Mi pie ha estado en rectitud, que creo que habla acerca del amor al prójimo, y la segunda parte en las congregaciones bendecirá a Jehová, que es amar a Dios, es la segunda parte del versículo. En el hebreo la palabra mis pies ha estado en rectitud es mis pasos, mis caminos han estado en lugar plano, en un lugar llano. Hay un lenguaje figurado aquí, perdón, donde David utiliza la metáfora de sus pies, de un lugar llano, para hablar acerca de que él caminó en justicia, caminó en rectitud. Y hay una diferencia entre los caminos de los pecadores y de los impíos que vemos en los versículos 4, 5, en los versículos 9 y 10, con lo que David dice aquí. Él dice, yo no anduve derramando sangre, no planifiqué maldades, no anduve simuladamente, y etcétera. Entonces, usted puede leer los versículos 4, 5, 9 y 10, que son algunas características de las personas impías de lo que hacen. David dice, yo fui diferente, yo anduve en un camino de justicia, un camino de rectitud. Entendiendo el contexto de este salmo de que a David se lo acusaba y él presenta su descargo, su declaración de inocencia, de integridad, podemos ver que David habla de que anduvo rectamente en cuanto a su prójimo. Y este andar recto de David no era que le salía por el simple hecho de ser David, sino que la segunda parte nos muestra el por qué David andaba tan rectamente. David se equivocó, sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar
el pecado. Dios nos llama al arrepentimiento cuando pecamos, pero la palabra de Dios da una advertencia severa contra los que practican deliberadamente el pecado. Y David fue una persona que pecó, que se equivocó, pero que nunca practicó deliberadamente el pecado. Entonces, en la segunda parte de este versículo, David dice, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿De qué nos está hablando aquí? Que el camino diferente que David escogió fue el camino de servir a Dios, de obedecer a Dios, de amar a Dios. En las congregaciones está hablando acerca de las reuniones públicas, de las reuniones donde el pueblo de Dios se reúne para alabar y exaltar el nombre del Señor. Se juntaron con el propósito de bendecir. La palabra bendecir en el hebreo es arrodillarse y decir buenas palabras, alabando a nuestro maravilloso Dios. Ese es el camino que escogió David. Mire usted la diferencia de las personas en el versículo 5. Dice, aborrecí las reuniones de los malignos, pero amó las reuniones del pueblo de Dios, que se juntaba para alabar y bendecir al Señor. Y aquí es por eso que en este versículo veo claramente lo que Jesús enseñó, el todo de nuestra vida, lo que tiene que ser nuestro objetivo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. En la primera parte David declara que anduvo justamente en rectitud con el prójimo, pero que también anduvo recto con Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios en las congregaciones. Queridos hermanos, cuando nosotros servimos a Dios, obedecemos su palabra, amamos a Dios, pues vamos a amar la reunión con otros hermanos. Y todo este complot de cosas que nos bendice, que nos fortalece y que nos hace crecer espiritualmente, nos va a ayudar y nos va a dar la capacidad para poder vivir rectamente con el prójimo y así cumplir lo que Jesús dijo de amar a Dios. Vuelvo a enfatizar, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Que en este día le pidamos al Señor que por medio de la persona del Espíritu Santo nos ayude a amar más a Dios y nos ayude a amar más a nuestro prójimo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana viernes, si Dios lo permite, para comenzar el Salmo 27. Que Dios los bendiga.